Ahora, hoy efectivamente vamos a hablar de esa separación de bienes que le corresponde a cada quien luego de un divorcio, porque casi siempre hablamos de la pensión de alimentos para los hijos que quedan producto pues de esa unión que algún día fue fructuosa totalmente. Pero en fin, hoy nos acompaña ya nuestro experto, está con nosotros para resolver a todas sus dudas. Recuerde participar con nosotros al 2222-7808. Hoy. Así es, Jocelyn. Jorge Pineda está con nosotros del juez jurídico de la UPOLI. Mucha información que consultarle a él, pero también algunas demandas que no se han dado al lugar. ¿Por qué? Y de acuerdo a la información, Jorge, ¿qué opinión merece? Buenos días, bienvenido a Acción. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y este espacio, ¿verdad?, a la UPOLI para poder llegar a la población y orientarle un poco. En el 2007 hasta ahora de venir, ¿verdad? Sí, hasta ahora. Feliz año nuevo. Gracias, igual. Efectivamente, al momento de que se plantea una demanda de divorcio, debe de indicarse, junto con la demanda, debe presentarse un inventario en el cual se esté relacionando detalladamente todos y cada uno de los bienes que fueron adquiridos durante esta unión matrimonial. Este inventario le va a servir a la autoridad judicial para poder definir cómo va a ser la repartición de los bienes, obviamente en concordancia con el tipo de régimen patrimonial que ellos hayan decidido al momento en que celebraron el matrimonio. De ahí la importancia que los notarios, cuando vamos a realizar un matrimonio, o previo incluso, ¿verdad?, al acto mismo, cuando los interesados nos solicitan los servicios para celebrar el matrimonio, les orientemos sobre la necesidad de constituir un régimen patrimonial sobre el cual se va a basar esa unión matrimonial. Hay tres tipos de regímenes que establece la ley. Lo más común en Nicaragua, el que opera, ¿verdad?, comúnmente por un defecto además de ley, es la separación de bienes. ¿Qué significa la separación de bienes? Lo que cada uno de ellos adquiera durante la unión matrimonial a título personal pertenece única y exclusivamente a esa persona. Pero la ley establece de que estos bienes adquiridos durante la unión matrimonial, aun cuando haya una separación de bienes, pueden ser sujetos a una división para no generar un estado de, podemos llamarlo, indefensión, económicamente hablando, de uno de los cónyuges que se está separando ante el otro, ¿verdad? Es decir, uno de los cónyuges va a quedar con todos los bienes adquiridos, casa, vehículo, enseres del hogar, etcétera, y el otro cónyuge simple y sencillamente va a tener que salir de la propiedad y va a salir sin absolutamente nada más que su ropa y lo que era necesario para él. Entonces la ley prevé esta situación y dice que para no generar esta situación de vulnerabilidad respecto a uno de los cónyuges, que normalmente es la mujer, entonces la ley plantea la posibilidad de hacerse una división de los bienes de acuerdo a cómo se hayan adquirido y al aporte de cada uno de ellos. Incluso la ley considera como un aporte el trabajo en el hogar. Repito, normalmente la mujer, ¿verdad?, lo considera como un aporte y debe ser valorado para efectos de la división de los bienes. No es cierto de que por el hecho que va a haber un divorcio, las personas vayan a quedar una con todos los bienes y la otra con absolutamente nada, si esta persona ha colaborado con su trabajo, ya sea en el hogar o con su trabajo a través de un empleo, ha colaborado en la adquisición de estos bienes, aun cuando no estén a nombre de ella. Okay. La ley establece dos tipos de figuras que la mujer perfectamente puede solicitar al momento de un divorcio, como es la pensión de alimentos para ella, o perfectamente puede solicitar lo que es la pensión compensatoria como una pensión sustitutiva del alimento, y la ley establece las situaciones bajo las cuales puede llegar a darse esta pensión compensatoria. Normalmente, ¿verdad?, tiene que ver con el aporte que yo haya realizado, pero que esos bienes no están a mi nombre. Ahora, me preguntaban, ¿qué pasa con una pensión de alimentos en donde con la ley anterior se fijó un alimento y la persona obligada a dar los alimentos está afectada hasta un 80% de su salario? ¿Eso es legal? Bueno, la ley establece el proceso de reforma de sentencia, y en tanto la sentencia no se reforme con otro proceso, entonces la sentencia sigue siendo legal porque fue dictada bajo otra ley que en su momento estuvo vigente y que va a seguir surtiendo sus efectos en tanto no se haga un proceso nuevo que sería el de reforma de sentencia. ¿Pero no está obligado el judicial a reformar eso o sí, de acuerdo a lo que se interpone? De acuerdo a los parámetros legales, tiene cabida la reforma de la sentencia, porque obviamente me está generando a mí, como obligado a dar los alimentos, una situación en la que se me complique económicamente mi vida, porque recordemos que lo que puedo afectar en concepto de alimentos es hasta el 50% para los hijos y un 10% más para los ascendientes que tienen o
cualquier otra persona que tenga derecho al alimento, como podrían ser mis padres o podrían ser mis colaterales, hermanos. Podría llegarse a afectar hasta un 60%. ¿Por qué? Porque el restante se supone que es lo necesario para yo poder movilizarme, vestirme y dedicarme, ¿verdad?, a las labores que yo tenga que realizar. Ok, entonces quien se considere en este caso afectado con la cantidad de dinero que le están quitando a causa de esta pensión de alimentos, tiene que hacer ese trámite para que se reforme esa sentencia. Así es, tiene que iniciar un proceso de reforma de sentencia, demostrando obviamente, ¿verdad?, que la situación ha cambiado. Ahora, podría haber sido otro juicio. Es otro proceso, así es. Podría ser perfectamente una sentencia dictada hace 3 meses con el Código de Familia o bajo la ley ya del Código de Familia. Pero si mi situación ha cambiado, porque probablemente la pensión alimenticia haya quedado fijada para 2 hijos nada más y ahora ya hay un tercer hijo, entonces tengo el lugar para poder solicitar una reforma a la sentencia porque tengo que incluir también este hijo, o si la sentencia había quedado establecida solamente en cantidades y mi trabajo ahora ya no me está generando lo mismo que me generaba hace un año, yo puedo solicitar la reforma de la sentencia. O si quedó sin trabajo. O si también quedé la sin persona. trabajo, ¿verdad? Okay. Siempre tengo la obligación de pasar alimentos, pero obviamente el judicial debe considerar la situación real que la persona esté sufriendo, sin ocultar información, ¿verdad? Siendo sincero con la autoridad judicial para que puedan establecerse los parámetros sobre los cuales se vaya a tomar como base para pasar esa pensión de alimentos. Nos dicen acá, tengo una consulta, yo salí de mi casa solo con la ropa que tenía puesta y según el juez todo le quedó a mis hijas, que son niñas aún. ¿Quién me recomienda en este caso? Y otro mensaje, ¿cómo valora el juez para determinar si un bien está a nombre del esposo y la esposa? Aportó en su momento para la construcción, pero primero se construyó y después nos casamos. Bueno, una llamadita y ya respondemos. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, sí. Buenos días, caballero. Bueno, es una situación, ¿verdad?, con mi papá, donde un segundo matrimonio que él tiene, ya mi papá es jubilado, ¿verdad? Y tenía una finca de 2 manzanas y media. Y vino la señora en el estado en el que se encuentra, pues, porque físicamente no camina ni nada de eso. Ella, según él, le vendió a ella y desbarató la finca, pues, de 2 manzanas y media. Y ahora, como él es pensionado, también ella le da mala vida y todo eso, ¿me entiendes? Y ¿Qué edad tiene usted, caballero? 43 años. ¿Él tiene hijos menores con ese matrimonio nuevo? No, todos son mayores. Dígame. Ok, él le transmitió la propiedad a nombre de ella. Sí, eso es lo que ella dice, pues, y la verdad fue así, pues, ella vino y notificó toda la finca y la vendió, y creo que pidió unos $150,000 y los desbarató, y ella le da maltrato a él. Ella dice que él le vendió, pero Sí. ¿su papá qué dice? Pues sí, eso es lo que él dice, ¿verdad? Ah, ok. Dice él y dice ella. Sí, Él avala lo que ella dice. sí. Okay. ¿Y Ok. cuál es la solicitud? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Aló? Bueno, es que Bueno, no sé si es legalmente parte, hablando- legalmente, si quieren algo de la propiedad o de lo que Legalmente quedó. hablando, si el o señor porque ya le lo maltratan. transmitió a la Dinero. señora, si él le transmitió a la señora bajo el título que haya sido y la propiedad pasó a ser única y exclusivamente dueña la esposa de él, pues ella puede realizar con ese bien todo lo que ella tenga Así bien, si es. ella lo vende, si ella lo dona, la forma en que ella lo transmita y las ganancias que le generen, pues obviamente ella las puede disfrutar. Si acaso hubiese un divorcio, podría, ¿verdad?, el señor, de acuerdo a la edad, padecimientos que él tenga, podría solicitar, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se haya obtenido como ingreso de parte de ella, pues algún tipo de resarcimiento, pero habría que revisar primero el cómo fue, si fue antes de celebrar el matrimonio, si fue durante la unión matrimonial, si realmente están casados, porque nosotros tenemos un serio problema en Nicaragua, Sí. y es que consideramos que como 2 personas viven juntas, ya están casados. Entonces, si ellos se casaron hace 8 años, no, ellos solamente viven juntos. Conviven. O tienen unión, de hecho estable, no hay ni siquiera una convivencia como unión, sino simplemente viven juntos. La unión de hecho estable debe declararse también a través de escritura pública ante notario, Sí. al igual que se hace el matrimonio, un libro especial, ¿verdad? Si no está constituida la unión de hecho estable, ni está constituido el matrimonio, no tengo absolutamente nada que pedir porque no hay lugar a un divorcio o una separación. Sí. Y por ende los bienes son de cada uno de ellos, ¿verdad? Así es. No tengo lugar a reclamar. Y no se sabe también si en el momento que el señor le vendió, le cedió lo que sea la propiedad a la esposa,
Él no dice si el papá está de acuerdo o no, si hay algún problema mental que tal vez pudiese él, hasta a través de ese punto, reclamar algo, pero ya es un adulto de 43 años. Así Como es, hijo, habría no hay que hijos valorar, menores acá. ¿verdad?, la condición médica del señor, si el expediente clínico de él puede arrojar evidencias de que el señor tenía durante un tiempo determinado algún tipo de enfermedad que fuera un impedimento a la libertad de él para poder decidir, o cualquier, ¿verdad?, tratamiento médico que le generara la falta de capacidad. Entonces podrían solicitar a través de un proceso, ¿verdad?, ya sea la revocación, la falsedad o la nulidad, de acuerdo a las condiciones que existan, pero esto habría que conocerlo más a fondo. Si él lo hizo de su libre y espontánea voluntad, el contrato es 100% válido y la señora puede decidir sobre sus bienes de la manera en que ella mejor le parezca. Y él con lo de él, ¿verdad? Que él trabajó, Así es. él decide. Bueno, Vamos a retomar un parte de los mensaje. mensajes. ¿Cómo valora el juez para determinar si un bien está a nombre del esposo y la esposa aportó en su momento, nos dicen, a la construcción, pero hasta después se casaron? Ok, el bien ya era el titular era el esposo, y antes de casarse ya él era el titular. Bueno, si hay una separación de bienes, un régimen de separación de bienes, al momento en que se llega al divorcio, ambas partes deben de notificarle al juez, deben a través del inventario hacer del conocimiento a la autoridad judicial que el bien le pertenece a fulano de tal, pero que esta persona con su aporte permitió que se diera la construcción del bien, que se dieran las mejoras del bien, y tiene que demostrarlo, obviamente. El problema es que una unión matrimonial, y ahí es donde a veces se vuelve un poco difícil de entender por las autoridades judiciales, es que nosotros en la unión matrimonial o una unión de hecho estable, creo que nadie está guardando facturas de lo que va comprando, de lo que va haciendo, pensando que en un futuro, si se llegara el divorcio, decir, ve, aquí están, ve, la guardé y todo esto es lo que he comprado, todo esto es lo que yo he pagado. Creo que nadie lo hace, y lo típico de nosotros es que siempre compramos, nosotros como personas, ¿verdad?, compramos y botamos después las facturas porque decimos, estos papeles hay que botarlos, hay que deshacerse de ellos. Es por la Pero confianza sí que se es genera por en la algún confianza, momento, ¿verdad? sí. Creo que nadie está pensando durante un matrimonio, esto lo voy a guardar para cuando me divorcie. Creo Sí. que nadie, ¿verdad? Pero lo que tengo que hacer en un proceso de divorcio es demostrar cuál fue mi aporte. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ¿cuánto era mi salario? Más o menos en qué lo gastaba y de qué manera yo puedo evidenciar de que se adquirió algo para la propiedad a través de mi salario. Los jueces siempre toman en cuenta, repito, incluso el trabajo que la persona haga en el hogar. La madre que se queda cuidando a los hijos, eso tiene un valor, eso tiene un valor y se cuantifica por las autoridades judiciales. Tenemos